la cosecha de la caña de azúcar, donde se realiza tradicionalmente en la segunda semana de la estación seca, que es a mediados de enero. ¿Okay? Con el final del año se acaban las lluvias, viene la estación seca, a mediados de enero se cosecha, dale un par de semanas de cosecha, presión y fermentación y destilación, y en esas 2 semanas ya estamos en febrero y a mitad de febrero carnaval. O sea, todo va encadenándose. Todo va encadenándose y todo tiene un porqué. El carnaval quiere decir diversión, por eso necesitamos el ron para tenerlo antes. Bien, lo que también está muy chulo es la mariposa de Angostura. En todas las botellas de ron, y solo de ron, no en los bitters, de Angostura, vais a ver una mariposa, en algún lado de la botella. Está en la etiqueta, está en el cuello, y en algunas otras botellas la tenéis incluso aquí en el culo, marcada, una mariposa. La mariposa es un símbolo muy muy importante para Trinidad y Tobago, y notablemente para el ron de Trinidad y Tobago, hasta el punto de que la mayor colección de mariposas disecadas está en la destilería de Trinidad. La mayor colección del Caribe, perdón, no del mundo, está en la destilería de Trinidad. Cuando vais a hacer la visita de la destilería te enseñan el Museo de las Mariposas. ¿Alguien sabe por qué son tan importantes las mariposas? Bueno, pues todo conecta con lo que hemos hablado antes de la época de la cosecha. Antes, antiguamente, cuando empezamos a hacer ron, no contábamos con reflectómetros y medidores de pH y laboratorios ultramodernos que nos decían cuándo la caña de azúcar está en punto óptimo para cosecharla. Lo que hacíamos es que después de la estación húmeda, cuando los animales migran del sur al norte, las mariposas que migran desde Sudamérica hacia los Estados Unidos pasan siempre, hacia Norteamérica, pasan siempre por el Caribe y notablemente por Trinidad y Tobago. Cuando están pasando por Trinidad, cuando se paran encima de una parcela de caña de azúcar, se paraban encima de una parcela de caña de azúcar y se ponían a beber el néctar que brotaba de la caña de azúcar, quería decir que esa parcela de allí toda la caña de azúcar estaba en un punto óptimo de maduración. Y entonces era aquella que había que cosechar, que había que fermentar, que había que destilar, y entonces las mariposas anunciaban el inicio de la estación de la diversión, de la estación del ron. Y es así en esa parcela donde se producía el ron para el carnaval. Por eso siempre encontráis una mariposa y por eso es muy muy importante la mariposa para Angostura. Bien, dicho esto, vamos a empezar a probar estos rones, la gama de Angostura. Y vamos a empezar con Reserva. Reserva, que es el último llegado, el último en llegar de la gama, huele todavía a barco, acaba de llegar a España, estamos introduciéndolo ahora mismo. Y es un ron, bueno, ya lo veis, ¿qué color tiene? Esto sí lo sabéis, ¿no? ¿O qué? Esto es de primero de primaria, tíos. Bueno, parece un blanco, pero no es un blanco, ¿ok? Esto tiene que quedar claro, no es un blanco, los rones blancos son rones que salen del alambique y van directamente a la botella. No tienen madera, no tienen maduración, no tienen complejidad, o sea, es decir, no están complexificados por el añejamiento. No es el caso en Reserva. Reserva es un blend de rones de 3 años. ¿Okay? Cuando sale de la barrica, tiene un color dorado, como otros rones de 3 años que conocéis. Tiene un color pajizo, un color dorado, y tiene ya la complejidad de 3 años de añejamiento. Nosotros lo que hacemos es filtrarlo a frío, filtrarlo en varias capas de carbón activo, que esto no es nada del otro mundo, se hace con el bourbon, o sea, con el Tennessee Whiskey se tiene que hacer, si no, no se puede llamar Tennessee Whiskey. Pero lo que hace ese filtrado, y notablemente el nuestro, que está como llevado al extremo, el filtrado, le quita el color, pero además nosotros lo hacemos para que le quite también los taninos de la madera. Esto es, vosotros cuando probáis este ron, no es el ron de hostiajo en la garganta, que es el blanco que pica, que es muy explosivo. Este se ve que ha estado envejecido, que ha estado complexificado por la madera, pero sin embargo no tiene esos taninos. Y esos taninos, que pueden ser un poco molestos a veces para los rones tan jóvenes, que pican, lo que hacen es que dejan paso a esas notas tropicales de coco, de piña, de mango maduro, de albaricoque, de almendra fresca que tenéis. Y además lo hacen súper suave, por de hecho cuando se está yendo de la boca, a mí me recuerda a la grasa del chocolate blanco. A mí me gusta esto, está recomendado para mezclar, pero a mí me gusta mucho verlo solo con un cuadradito de chocolate blanco, está estupendo. Pero a la hora de mezclarlo, pues va estupendamente con lo que son los rones, o sea, los cócteles trilogía, tipo los cócteles muy fácil, en plan, bueno, un daiquiri evidentemente, que es ron, lima y azúcar, sale estupendo con este, porque precisamente la lima y el azúcar lo que van a fortificar son estas notas tropicales y esta
este lado un poco sedoso que tiene el reserva. Ya, tío, no le des a él el resto, ¿eh? Bien. Hasta aquí el reserva, ¿qué os parece? A mí me sorprendió mucho siempre cuando lo probé. Porque te esperas otra cosa con el color. ¿Cómo? Muy rico. Muy rico. Bien. Me alegro que os guste. Pues, ay, ¿cómo funciona estupendamente? Yo toda mi vida he abjurado del Ron and Tonic. Digo, esto nunca va a funcionar, el Ron and Tonic. Es antagónico, una cosa con otra. Y me cerré la boca a mí mismo un día que dije, venga, bueno, voy a probarlo. Reserva and Tonic, brutal. Porque precisamente el hecho de que no tenga esos taninos hace que las notas tropicales funcionen muy bien con otras notas que tiene la tónica que parecen taninos, que son la quinina, los cítricos que tienen, el amargor de la tónica. Entonces, juntos, hacen sinergia, funciona muy, muy bien. Y eso me llevó también a utilizar reserva, sustituyéndolo en cócteles clásicos de ginebra. Entonces, por ejemplo, un Martínez con reserva sale estupendísimo. Quiero decir que, aunque lo veamos con este color y digamos, bueno, esto es un cóctel de tiro para mezclar y chaca, chaca, chaca. No, se puede utilizar también en cócteles un poco más con su parte de vermú, con su parte de licor también, Stir. Funciona muy, muy bien. Vamos a hablar ahora de la fermentación. La fermentación que tenemos en Angostura es la misma desde 1949. Veis que a nosotros no nos gusta variar mucho las cosas. Misma receta desde hace 200 años, misma fermentación desde hace más de 50. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo aseguramos que sea la misma fermentación? Porque tenemos las mismas levaduras. Las levaduras, como pseudo seres vivos que son, se comportan como seres humanos, como animales. Y entonces procrean y tienen familias, y tienen bebés levaduras, y tienen luego adolescentes levaduras, y luego adultos levaduras, y viejos levaduras que acaban muriéndose también, pero gracias a Dios pues nosotros procreamos estas levaduras, tenemos guarderías de levaduras que, para hacerlas crecer y luego ponerlas a currar, es igual, ¿eh? Entonces estas levaduras, que son las mismas desde entonces, fermentan la melaza que tenemos durante 48 a 72 horas en función de la temperatura ambiental, en función de la humedad. Dime. ¿Tenéis una levadura propia? Sí, es nuestra. Laboratorio. ¿Cómo? Una levadura propia creada en laboratorio para... Desconozco si está creada en laboratorio, porque no sé si la tecnología estaba hasta esa punta en los años 50, pero sé que es la misma, está mantenida en laboratorio, desde luego. O sea, quiero decir, cuando tú vas a la sala de fermentación, bueno, los tanques sí que están al exterior, cerrados y tal, y no sé qué, y eso sí que parece muy, muy arcaico, pero donde se estudia hay un laboratorio high-tech del copón, en Angostura, o sea, sí, o sea, hay mucha ciencia metida. Lo que ya no sé es si la levadura estuvo creada en laboratorio. No lo sé porque no sé tampoco si la tecnología era en aquel momento y hasta ahí no llego, pero es una pregunta muy interesante, es la primera vez que me la hacen y me enteraré. Bueno, ya es tu trabajo también enterarte, Oriol. Eso es una pelea, ¿eh? Eso es una pelea, tío. Porque destilerías no te... De la levadura, la fermentación, te dicen lo justo. Sí, No le claro. interesa a nadie. Claro. No vaya a ser que se filtre y te copie. Claro, no vaya a ser que tú luego te vayas a otra y digas, oye, pues ¿sabéis cómo se hace? No, es que al final es parte de la gracia de los rones, la fermentación. Claro, es el secreto. Bueno, lo importante es que hacemos la fermentación en tanques cerrados. ¿Vale? Hay otras destilerías de tradición británica, notablemente las del Caribe más norte, sobre todo Jamaica, donde se hace la fermentación, es lo que se llama salvaje. Fermentación abierta, los pozos para fermentar están abiertos y eso crea que hay levaduras salvajes que vienen a comerse el azúcar y entonces a dar congéneres que no son siempre los mismos o que pueden variar de una producción a otra. Bueno, la fermentación, ¿sabéis lo que es? ¿El proceso? Vale, hasta aquí sí que estamos, ¿no? Ok. 30 segundos. Es un proceso por el que las levaduras se comen el azúcar existente en un material y crean alcohol y CO2 y a veces ácidos lácticos y tal, no sé qué, en función de lo que estemos. Bien, comen azúcar y cagan alcohol. O sea, el alcohol, lo que nos bebemos es caca de levaduras. Pero bueno, ahí cuando está cerrado no crea el carbónico. Sí, bueno, pero se deja sacar. Claro, como cuando tú lo haces en un bote y tienes no sé cómo se llama en castellano, el tapón este con agua para que salga... Sé lo que te refieres, lo que va así que para que vaya pasando, vaya saliendo... Nadie sabe cómo se llama, pero todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Vale. Llamémoslo firulillo.
firulillo. El firulillo este. Pues sí, claro, entonces se va liberando el carbónico, efectivamente. Entonces, fermentación súper controlada, no queremos levaduras salvajes, no porque sean malas, sino porque nosotros queremos asegurar que tenemos siempre el mismo producto. Y luego es durante esta fermentación donde se derivan los congéneres, y por eso os digo que es muy importante saber qué congéneres vas a tener, porque luego los vas a concentrar con las destilaciones y con la fermentación. Vamos entonces, hablado de la fermentación, vamos a probar el Angostura 7. Angostura 7 lo he visto ya en muchos bares, o sea que estoy seguro de que lo conocéis bien, pero nunca está de más darle otro repaso, sobre todo ahora que estamos conociendo todo el proceso. Angostura 7, si estábamos antes en reserva en el mundo de las frutas, aquí vamos a ir al mundo de la madera. Y de hecho está hecho, el blend lo hemos hecho aposta para que tenga las propiedades organolépticas, sobre todo en nariz, de un whisky americano, de un bourbon. Está hecho, de hecho, una vez que está hecho el blend, lo hemos metido otra vez en barrica de bourbon. Barrica de bourbon es todos están añejados en barrica de bourbon, ¿ok? Que es muy típico en los rones, no es que sean nosotros los únicos. El bourbon solamente, de momento, solamente se puede añejar una sola vez en una barrica, y los americanos pues venden las barricas porque no son imbéciles tampoco. Entonces hay dinero a sacarse con las barricas que a ellos no les sirven, y las venden a whiskies escoceses, a tequila, a mezcal y sobre todo a ron. El ron bebe mucho de esas barricas. Entonces el blend lo volvemos a meter y eso nos da esta impregnación suplementaria de madera. Quiero decir, es sirope de arce, es canela, es vainilla, es madera. Es como el bourbon. No tiene el maíz, evidentemente, porque no es maíz, y eso luego se queda mucho más claro en boca. Cuando lo probamos en boca sí que es la melaza, las avellanas, las especias, que esto sí que es típico del ron. Pero es un ron que sirve mucho para la gente que abjura un poco del ron, pero le gusta mucho el whisky. No, yo ron no, soy más de whisky. Bueno, prueba el Angostura 7, que puede ser un puente, una pasarela entre un mundo y otro. Es una pasada, se bebe así tan fácilmente, pero sirve también para mezclar. Y de hecho, contrario al reserva, se puede sin miedo mezclar con muchos siropes, muchos purés, muchos jugos, porque tiene el peps este que hace que siga caminando, y cuando pruebas un zombie perdón, que lleva otros rones, es que es experto en coctelería Tiki Oriol. Uno de ellos. Cuando pruebas un X cóctel que tienes mucho sirope y tal, con Ango 7 sigue sabiendo a ron, al fin y al cabo. No es que estemos mascarando el sabor del ron, porque tiene ese cuerpo. Evidentemente todo lo que son old fashions, todo lo que son long drinks también, 7 y ginger ale, y con cualquier otra soda, funciona muy bien por lo mismo que os digo, sigue picandito, sigue picando al final, aunque esté mezclado. Sobre todo en boca, no tan largo, y te queda ese sabor, sobre todo a barrica. Efectivamente. Y mucho de los rones de Trinidad, conforme nos vamos acercando a los más añejados, se nota mucho la barrica también. Se suele utilizar para toda la producción de arroz, ¿Cómo? para todas las producciones de todos los rollos, ¿se suele utilizar la misma caña de azúcar o tenéis diferentes tipos de caña de azúcar? No, hacemos una mezcla de melazas. Hacemos una mezcla de melazas. O sea, y es todo un todo. Vamos ahora vamos a hacer una pausa para la publicidad, que os veo hablar un poquito, 30 segundos os dejo. Vamos a hablar ahora de la destilación, ¿ok? La destilación, también, como la fermentación, es un proceso muy simple, que todo el mundo conoce, me imagino, aquí, ¿no? Lo vemos en 30 segundos también. La destilación es un proceso por el que calentamos un producto que tiene un cierto nivel de alcohol, pero que tiene otros componentes líquidos, y lo vamos a calentar porque el alcohol tiene un punto de evaporación más bajo que el agua. Gracias a Dios, pues si no, no existiría el alcohol, chicos. O sea, los destilados. ¿Qué pasa? Que las levaduras pueden fermentar un líquido o un sólido, lo que sea, hasta un cierto punto de alcohol. Una vez que llegan a un cierto punto de alcohol, como nosotros, se van a dormir. Luego se pueden reactivar, pero se van a dormir.
Ese punto de alcohol puede variar entre las levaduras, puede variar también con el contenido de azúcar que tiene el producto a fermentar, pero bueno, siempre llega un punto en el que 40 grados es más divertido que 8 o 9 grados o 15 grados, lo sabemos todos, ¿no? ¿Cómo llegamos a esos 40 grados? Bueno, pues se inventó la destilación. La destilación es como el alcohol se evapora antes, calentamos ese vino de melaza o vino de vino, cuando es por brandy o cualquier otra cosa, calentamos y el alcohol se va a ir evaporando antes, luego en la parte de arriba del alambique lo vamos a enfriar para volverlo a su estado líquido y entonces al final del tubo lo que vamos a tener es un producto que sigue teniendo agua, pero que tiene mucho más alcohol que el producto de origen. ¿Qué pasa y cuál es el reverso de la medalla de esto? Que aquí tenemos más alcohol, pero tenemos menos componentes aromáticos, porque hay muchos componentes aromáticos que son también más pesados que el alcohol y que entonces no llegan a evaporarse al mismo tiempo. Entonces esto es un continuo en todas las destilaciones que se hacen en caliente, Cada vez que tú destilas tienes más alcohol pero menos componentes aromáticos, más alcohol pero menos componentes aromáticos, hasta llegar a una destilación de 120 destilaciones, que son los vodkas ultra puros, que son etanol puro prácticamente sin ningún tipo de aroma y nada. Y es lo que buscan, o sea, respect, quiero decir, los vodkas que buscan esto, lo que quieran. ¿Hay una pregunta aquí? La destilación en columnas, Sí. en la parte del medio es lo que soléis utilizar para embotellar y las cabezas y las colas las volvéis a pasar. Utilizamos destilaciones de todos los platos. Lo que pasa es que las cabezas y las colas funcionan de otra manera en la columna de destilación que en los alambiques normales, quiero decir, porque son prácticamente rectificadas automáticamente. Pero sí que es importante marcar que nosotros destilamos en columna continua. Esto es una foto real de angostura, O sea, la columna tiene 50 metros de alto, Y destilamos en muchísimos platos, pero lo que no vamos a hacer es coger el ron de la última destilación, que es un ron de 95 grados, que es el que utilizamos para hacer la infusión, que es el que utilizamos para procesos industriales, que es el que utilizamos para hacer infusiones, vodkas, ginebras, que utilizamos para el mercado local y luego para vender también, Porque, como os digo, estamos produciendo 24 horas. No, nosotros para hacer el ron, lo que vamos a utilizar son rones del primer plato de destilación, del segundo plato de destilación, del tercer plato de destilación, etcétera, 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 hasta tener 3 categorías de rones: los heavy, los medium y los light. Entonces, los heavy son poco alcohólicos pero muy aromáticos, los medium son entre los dos y luego los light son muy alcohólicos pero poco aromáticos. Eso los vamos a utilizar solamente para dar algún toque, un poquito más de madera, un poquito más de no sé qué. No se utilizan mucho, pero están presentes también, eso hay que decirlo. Entonces así vamos a tener como varios ingredientes para luego hacer nuestro blend. Rones de fermentación de 48 horas, rones de fermentación de 50, hasta 72, que además cada uno de esos tiene rones heavy, rones medium y rones light. O sea que al fin y al cabo tienes 30 40 rones diferentes de una sola destilación. Una vez dicho esto, vamos con 1919, que es un blend de entre 5 y 14 años. ¿Vale? Como os digo, nosotros jugamos con un rango de rones entre 5 y 14, solamente podríamos comunicar, si pusiéramos lo que se llama un age statement, la edad, podríamos poner 5, pero bueno, es un ron tan premium que lo que hacemos es llamarlo 1999. ¿Por qué? Porque 1999 rinde homenaje a un episodio un poco trágico, pero muy significativo, de la historia del ron en Trinidad y Tobago. Que no ocurre en 1919, ocurre en 1932. 1972, Trinidad y Tobago todavía es una colonia del Imperio Británico y eso quiere decir que todo el ron que se produce, se vende o se consume tiene que estar sellado por el gobernador local, el gobernador colonial de la provincia, y guardado en un almacén que se llama el Rum Bond en aquel momento. En 1932 hay un incendio en ese Rum Bond de Puerto España y toda la producción de varios años se quema, se muere. Esa producción de ron, salvo un lote de una veintena de barricas que se salvan de las llamas, están en una esquina y se salvan de las llamas. Están un poco carbonizados por fuera las barricas, pero se salvan. Cuando recuperan, entran al incendio, ven que en las barricas está escrito 1919. Ese ron llevaba 13 años envejeciendo ahí. Entonces el señor Fernández, acordaos del señor Fernández, que tenía un negocio, compra las barricas. Antes de probarlo siquiera, compra las barricas, viendo el potencial mercantil de eso, y cuando las prueba,
ve que si bien no han sido carbonizadas, el ron no ha sido carbonizado, el calor ha impregnado un aroma de vainilla caramelizada en el ron. Por eso es lo primero que tenemos en nariz. Es como esa crema catalana, caramelo quemado, vainilla quemada. Es lo primero que nos da. Pero luego, en boca, muy seco, muy... De hecho, peca un poco a lo mejor de ser muy corto, pero bueno, eso te da ganas de otro más. Entonces, hay que mirar el vaso medio lleno. Pero es una expresión de cómo se hacía el ron en los años 20, en los años 30, en las islas y notablemente en Trinidad. Este ron, además, una parte de las barricas que compró Fernández se envió a las tropas británicas que estaban combatiendo en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Pero bueno, esto es como, o sea, no quiero decir nada para el ron, es una anécdota así como así. Entonces este ron intenta reproducir después, ¿no? Efectivamente, quiero decir, este no es el ron de por aquel entonces, esto lo hemos hecho mucho más tarde, pero intenta rendir homenaje y reproducir el ron de 1919. Cuando os pregunten, no es que el ron date de 1919, es que es de este episodio. Una curiosidad. Dime. Si en aquel entonces las barricas estas no se llegaban a carbonizar y eso hizo que aporte ese punto un poco más fuerte de la parte de la madera, en esta ron más contemporánea, Sí. en este nuevo proceso de estos 5 o 14 años, ¿hicieron alguna especie de elaboración parecida para poder llegar? No, porque hoy en... ¿O solamente por el aporte de la madera del norteamericano? No, porque hoy en día no necesitamos hacer eso, porque tenemos tanta cantidad de rones, 80.000 barriles ahora mismo, en continua rotación, que tenemos ingredientes suficientes para poder desarrollar ese aroma con simplemente nuestro blend. Claro, con mezclas. Quiero decir, el blend realmente, lo veremos luego, pero el blend realmente es química. O sea, y de hecho se utiliza mucho en laboratorio. El laboratorio este del que hablábamos se utiliza mucho para hacer los blends. Este ron tiene un olor de ácido butírico, este ron tiene un olor de cítrico o de este polifenol o este éster concreto. Yo sé por mi experiencia de Master Blender que si los pongo juntos me va a dar el olor de la vainilla quemada. Entonces utilizamos mucho más una aproximación de blend, que es donde realmente viene el orgullo de Trinidad, de Angostura, que tener que calentar las barricas y tal, no sé qué, que luego además no servirían para volver a utilizarlas. Entonces sería buena idea, pero no se utiliza para 1919. Vamos entonces a hablar del añejamiento, porque como os he dicho, este es el problema, que ya hemos hablado de muchas cosas de aquí, vamos a pasar rápido. Pero añejamos en toneles de ex-bourbon cada ron independientemente. Esos rones luego, que veis aquí, esos rones luego serán utilizados para hacer un blend. Lo que sí es importante remarcar aquí es que nosotros tenemos toneleros expertos que han sido toda su vida toneleros y que siguen montando las barricas, los toneles, los hemos llamado aquí. ¿Por qué? Porque los toneles cuando vienen de Estados Unidos no vienen enteros. Es una pérdida de espacio en el barco, están vacíos dentro. Las duelas están desmontadas, entonces luego hay que volverlas a montar. Y esto es importante marcar esto porque es un programa de responsabilidad social que tiene Angostura, y es que, siendo una de las empresas más grandes del país, queremos ayudar también a la población de la barriada de La Ventil, que es donde estamos situados. Entonces, damos trabajo a toneleros expertos, que es un craft, un artesanado que se está perdiendo, y tenemos un programa de formación para que formen a los toneleros de las generaciones siguientes, que es algo que la gente, pues, es como el queso hoy en día encofrador. O sea, ¿a qué joven le dices tú, hazte encofrador? O sea, pero entonces intentamos guardar esto realmente con un respeto por el craft, pasándolo de generación en generación. Otra cosa que hacemos mucho es el tratamiento del agua. Para producir cualquier cosa se utiliza muchísima agua, y en Trinidad y Tobago pasa pues, lo que pasa en muchas islas del Caribe, que es un paradigma, que bueno, es esta dualidad de que están rodeadas de agua, pero no hay agua potable en el interior. Son pobres de agua potable. Entonces nosotros, aparte de reciclar agua, todo el agua que utilizamos en el proceso, tenemos también un programa de purificación del agua que damos también a la gente de la barriada para ayudar cuando hay sequías y tal. Como os digo, tenemos 80.000 barriles en continua rotación porque estamos haciendo blend todo el rato. Entonces este barril lo vaciamos y entonces vamos a meter uno nuevo a envejecer. Y lo que sí es importante es el tropical aging. El añejamiento tropical es muy importante en los rones porque nos puede dar una visión de cómo de más complejos pueden ser los rones que otros destilados.
Vosotros sabéis, aquí en Europa tenemos 4 temporadas, 4 estaciones, que al fin y al cabo son 2, son la estación fría y la estación cálida. Pero allí, en el trópico, tienen una estación todo el día con diferentes tipos de humedad, que estén la estación seca y la estación húmeda, pero la temperatura es constante durante todo el año y solamente tienen cambios de temperatura que son pequeños, pero todos los días. Tienen días calurosos, noches frías, días calurosos, noches frescas, días calurosos, noches frescas. Esto hace que la madera se expanda y se contracte, se expanda y se contracte, se expanda y se contracte todos los días, respire y esté en continuo movimiento, en continuo contacto con el ron. Esto da mucha más evaporación, evidentemente, pero también hace que haya mucha más cooperación, digamos, entre el sabor de la madera y el ron. Hay mucho más intercambio. De hecho, se dice que un año de añejamiento en el trópico equivale a 3 años de añejamiento en Europa. Por eso, cuando a veces probáis un ron de 7, de 12, de 15 años, es mucho más complejo que un whisky escocés de 7, de 12, de 15 años, que sería equivalente, porque el añejamiento en madera, digamos que está como acelerado. Bien, pues esto es el Tropical Aging. Con el Tropical Aging vamos a probar 1824, que es una espectacularidad de ron, como bien lo ha dicho Tito. Bien, es un blend de rones de entre 6 y 17 años. Trabajamos con esa horquilla. Acordaros que el 1919 era más sobre la vainilla, la crema catalana, el caramelo, y aquí estamos en el mundo chocolate, pasas, naranja confit. A mí me recuerda mucho, fruta de la pasión, me recuerda mucho a los chocolates negros que tienen alguna fruta tropical dentro. Naranja confita o pasión o mango con sal o algo así, da mucho ese postre. Y luego a mí personalmente, esto es personal, pero cuando se va de la boca, te deja una sensación un poco grasienta que me recuerda a las galletas danesas de mantequilla. ¿Sabéis las de la caja redonda que luego la abuela utilizaba para los ovillos de lana? Pues esas galletas, tío, con mucha mantequilla, me da esa sensación cuando desaparece y le da todavía un paso más de este aroma de postre, sin ser excesivamente sacaroso. Quiero decir que no tienes el paladar pegado ni nada por el estilo, simplemente el blend está hecho para... A mí me recuerda un brandy, un coñac. Sí. Efectivamente, porque tiene ese aroma de frutos secos realmente, de fruta madura. A mí me interesa. Ayer estuvimos en Bro y no salimos de este. Fue el Fashion y luego Manhattan con este y fue brutal, tío. Ese sitio trabaja muy bien, ¿eh? Sí. Muy rico todo. ¿Cómo utilizarlo? Ya lo he dicho. Oye, un Old Fashion con 1824 es espectacular. Nosotros tenemos un Perfect Serve, que es el Island Manhattan, que es un Manhattan con 824, vermú rojo y angostura bitters, y para adelante. Y está brutal. El Island Manhattan, si podéis, probadlo en cuanto pilléis el 1824 en las manos. ¿Qué tal este? ¿Qué os parece?